Vamos a tratar de entender dónde está el verdadero salinismo, si en el EZLN o en otro lado. Está bien interesante el texto publicado en Desinformémonos, El zapatismo, verdadero foco de resistencia al salinismo, de Javier Hernández Alpizar. Me gustaría mucho que los fieles de la secta vinieran con argumentos a explicar lo que aquí se dice. La historia del EZLN es larga, pero podemos retomar algunos momentos importantes que ayudan a deshacer el entuerto de la propaganda negra contra los zapatistas, propalada por el voto duro de AMLO y otros malquerientes del zapatismo. La calumnia de que son marionetas manipuladas por Salinas, además del racismo implícito en la idea de que son meras marionetas los miles de indígenas que se han manifestado en las semanas recientes en apoyo a la vocera del Consejo Indígena de Gobierno, Marichuy. Lo primero es el alzamiento del 1 de enero de 1994. Fue el hecho que impidió que Carlos Salinas de Gortari terminara triunfante su sexenio, con la entrada en vigor del TLC y la propaganda que pretendía presentarlo como un Gorbachov mexicano. Con su declaración de guerra, los zapatistas derrumbaron la imagen mediática de Salinas y permitieron que recobrara el aliento el antisalinismo, e incluso se recuperó la izquierda, que había iniciado enfrentando al fraude que la marginó de la presidencia en 1998, pero se había venido desinflando ante el empuje del equipo neoliberal en Los Pinos y la complicidad panista. Salinas de Gortari y su equipo, Colosio, asesinado por el mismo sistema, Camacho Solís, luego asesor de AMLO, Aspermella, alguna vez asesor de un delfín de AMLO, Marcelo Ebrard, salinista del equipo de Camacho, Ruiz Massieu, también asesinado por el mismo sistema al que sirvió. Al finalizar el sexenio salinista, tenían la expectativa de gobernar por sexenios, pero el alzamiento zapatista desmoronó sus esperanzas. Zedillo fue improvisado como candidato priista y se benefició del sentimiento de culpa y el miedo a la guerra que generó el asesinato de Colosio, pero no pudo mantener la hegemonía priista, y ante la insistencia perredista de mantener a un candidato por siempre, Cuauhtémoc Cárdenas, los beneficiarios de la alternancia fueron los panistas con Vicente Fox. La imagen de Fox era al inicio la de un héroe nacional que había logrado sacar de Los Pinos al PRI. El principio de su derrumbe fue muy pronto con la marcha del color de la tierra, con la que los zapatistas y el CNI exigieron que se cumplieran los acuerdos de San Andrés. Los indígenas fueron traicionados por la alianza Ceballos, PAN, Ortega, PRD, Bartlett, PRI, y eso llevaría a los zapatistas a tomar la ruta de la autonomía en sus comunidades y el anticapitalismo a nivel global y nacional. La cesión del poder ejecutivo priista al PAN y en la capital mexicana al PRD fue el resultado no solo del descrédito del PRI, cuya cristalización fue en gran medida resultado del alzamiento zapatista, sino de una reforma electoral en la que el Estado mexicano incluyó a los partidos de oposición como parte de un sistema de partidos, hoy una partidocracia emergente ante el desafío zapatista. Se beneficiaron PAN y PRD, el primero con la presidencia de la República, con Vicente Fox y Calderón, y el segundo con el gobierno del DF, hoy Ciudad de México, con Cárdenas, con Rosario Robles, con Obrador, con Encinas, con Ebrard y ahora con Mancera. Y el segundo con el las negociaciones llevadas a cabo en la calle Barcelona en la Ciudad de México fueron realizadas en el caso del PRD, primero por Porfirio Muñoz Ledo y al final por López Obrador. Los partidos recogieron el fruto de la sangre zapatista, la apertura del sistema a que ellos pudieran ganar elecciones, pero luego traicionaron al zapatismo al rechazar los acuerdos de San Andrés, primero acuerdos en una ruta de paz con el EZLN y para cuya negociación incluyó a muchos otros indígenas de México. Este proceso daría origen al actual Congreso Nacional Indígena. Los zapatistas rompieron desde entonces con la clase política y se dedicaron a construir autonomía en sus territorios, comunidades y pueblos, haciendo válidos en los hechos los acuerdos de San Andrés. Estos procesos de autonomía y autogobierno han sido impulsados por comunidades y pueblos indígenas en diversos territorios mexicanos. Son formas de resistencia, pero también de propuesta para un México postcapitalista. La autonomía de las comunidades zapatistas es muy diferente a la de otras comunidades indígenas, pero tienen lazos de hermandad expresados en una lucha conjunta como CNI.
Los indígenas mexicanos no proponen separarse de México, su forma de autonomía es diferente a la catalana o la mapuche, no decimos mejor ni peor, simplemente diferente. Además, han ido avanzando en una propuesta de poder popular autoorganizado desde abajo, que no pretende quedarse como comunidad utópica local o regional, sino que desafía al sistema capitalista y al Estado mexicano con una manera alternativa de producir su vida y su modo. Este desafío lo ha mantenido siempre el EZLN, pero de todos los actores que se han mantenido cercanos, son los indígenas quienes mejor han avanzado en un proceso autoorganizativo de resistencia y de lucha. Por ello, son el núcleo alrededor del cual se teje la propuesta de la lucha actual. Es irónico que calumnien a los zapatistas, quienes se han beneficiado de su lucha y de sus muertos. Primero, con un aire de refresco a una izquierda que estaba en la lona en México tras el fraude de 1988 y el derrumbe del muro de Berlín en 1989. Luego, con la reforma electoral que les abrió el paso a gobernar la Ciudad de México, en donde los gobiernos de izquierda han sido eficientes administradores del neoliberalismo, en favor de empresarios del salinismo, como Carlos Slim. Irónico, además, que acusen de salinismo o de priismo a los zapatistas, los seguidores de AMLO, quienes han hecho sus candidatos y han llevado con su voto a una gran cantidad de priistas, muchos de ellos salinistas o cedillistas, como Cuauhtémoc Cárdenas, como López Obrador, como Marcelo Ebrard, como Juan Sabines, como Ángel Aguirre Rivero, sus manos manchadas de sangre normalista ya cuando AMLO lo apoyó para gobernar Guerrero, Gabino Cue, Lázaro Cárdenas Batel, Narciso Agúndez y Leonel Cota Montaño, así como Manuel Bartlett, Dante Delgado, Ricardo Monreal. Incluso son responsables de llevar al poder a otros políticos de extracción no priista, pero cuyas trayectorias han sido favorables al priismo, como Miguel Ángel Mancera y Rosario Robles. Los calumniadores del EZLN lo acusan de complicidad en el fraude de 2006, pero es falso. En cambio, los operadores del fraude de ese año, del equipo de Elvester Gordillo, fueron alineados a Morena en la más reciente elección en el Estado de México, y no se descarta que lo sean en la elección presidencial de 2018, pues López Obrador ha dicho respecto a Gordillo que no hay que hacer leña del árbol caído. Otros calumniadores repiten la mentira de que el EZLN llamó a no votar en 2006 y 2012, lo cual es falso. El EZLN jamás ha llamado a no votar. Ha hecho fuertes críticas en 2005 y 2006 y antes y después al PRD y a López Obrador, críticas acerca de las cuales el tiempo les ha dado la razón a los zapatistas. Actualmente, el Congreso Nacional Indígena, del cual el EZLN forma parte, ha constituido un Consejo Indígena de Gobierno cuya vocera es María de Jesús Patricio Martínez, que propone dar un paso adelante en la organización y la lucha anticapitalista en México y el mundo. Comenzando por López Obrador mismo, los calumniadores han resucitado su mánido argumento de que todo es para quitarles votos, y algunos de los más fanatizados seguidores del eterno candidato se han sumado a una campaña racista, misógina y de desprecio clasista contra la vocera del CIG, una luchadora social de toda la vida, indígena, nahua. Irónicamente, el verdadero heredero del liberalismo social que preconizó Salinas de Gortari es López Obrador. Por algo, varios connotados salinistas han sido cercanos al candidato de Morena. Y en recientes propuestas, so pretexto de oponerse a Trump, Obrador ha reivindicado el TLC, máxima obra de Carlos Salinas de Gortari, y ha propuesto dar más entrada a las mineras canadienses, cuya política criminal destruye comunidades y territorios en diversas zonas geográficas mexicanas. Es claro que para cualquier persona que se informe en fuentes verídicas y juzgue de buena fe las cosas, el zapatismo y sus aliados cuentan entre los más consistentes opositores al neoliberalismo salinista y sus proyectos de devastación social y ambiental. En contraste, Obrador, más allá de usar la bandera nacionalista, el petróleo, por ejemplo, ha sido el impulsor de las candidaturas exitosas de muchos de los operadores de la devastación social y ambiental en México. Nada anuncia que AMLO vaya a cambiar y sus seguidores siguen usando la calumnia de manera sistemática. Oponer los hechos verdaderos a esas calumnias es parte de un sano ejercicio de memoria y de capacidad crítica. Es, entre otras cosas, porque esa izquierda neoliberal, encabezada por el PRD y ahora por Morena,
no representará jamás los intereses de quienes defienden el territorio de la devastación capitalista, por lo que hay una propuesta diferente en el Consejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy, impulsados por el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. Toda la información resumida en este artículo puede ser verificada e investigada si se tiene la paciencia de ir a archivos hemerográficos, algunos de antes de los archivos online. Descubrir la verdad y no dejar que la cambien por falsedades los propagandistas es un acto necesario de conciencia. Yo los invito a los fieles de la secta a que vengan a desmentir este artículo con evidencias, con pruebas. ¿Saben qué? No van a poder. ¿Saben dónde está el verdadero salinismo? Sí saben, ¿no? Ahí en Morena, ahí está.